Evangelio de hoy, martes, 28 de enero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 31 al 35. En aquel tiempo, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos. Y desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la verdadera familia de Jesús. El Evangelio de hoy, según San Marcos, presenta una escena significativa. La madre y los hermanos de Jesús lo buscan mientras él está enseñando a la multitud. Alguien le dice a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Sin embargo, Jesús responde de manera que nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser parte de su familia. Él dice: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que están sentados alrededor de él, agrega: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este pasaje tiene una gran carga simbólica y nos ofrece una gran enseñanza sobre lo que realmente significa ser parte de la familia de Jesús. Es muy común que algunas personas malinterpreten ciertos pasajes del Evangelio, especialmente cuando se habla de los hermanos de Jesús. El pasaje que mencionas, que se encuentra en el Evangelio de Marcos 3, versículo 31 al 35, ha sido utilizado por algunos para argumentar que María tuvo otros hijos además de Jesús. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia Católica es clara en cuanto a que María fue siempre virgen, incluso después del nacimiento de Jesús, y que no tuvo más hijos. Aquí te explico por qué. Según la doctrina católica, María no tuvo más hijos. El contexto bíblico y el significado de hermanos. En los pasajes que mencionas, se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Se dice: Tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Sin embargo, es importante entender que en el contexto cultural y lingüístico de la época, la palabra hermano no necesariamente se refería a un hermano biológico en el sentido estricto como la entendemos hoy. En el idioma arameo, que era el hablado por Jesús y sus contemporáneos, la palabra hermano tenía un significado más amplio, y a veces se utilizaba para referirse a familiares cercanos, como primos, o incluso personas de la misma tribu o comunidad. De hecho, en varias partes de la Biblia, se hace referencia a los hermanos de Jesús, pero esto no implica necesariamente que fueran hijos de María. En Mateo 13, versículos 55 al 56 y Marcos 6, versículo 3, se mencionan a estos hermanos de Jesús, pero la Iglesia interpreta que se referían a familiares cercanos, probablemente a los primos de Jesús, no a hermanos de sangre. Esto es una práctica común en las culturas semíticas, donde las palabras como hermano y sister eran usadas de manera más amplia, para describir a miembros cercanos de la familia. El testimonio de los padres de la Iglesia, los primeros cristianos, incluidos los padres de la Iglesia, defendieron la creencia en la virginidad perpetua de María. San Agustín y San Jerónimo, entre otros, argumentaron que los hermanos de Jesús mencionados en las Escrituras no eran hijos biológicos de María, sino parientes cercanos. De hecho, San Jerónimo
en su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata. Usó la palabra fratres, hermanos, para describir a estos familiares, pero aclaró que hermanos podía referirse a primos u otros parientes cercanos. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la virginidad perpetua de María. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta doctrina se conoce como la virginidad perpetua de María. El hecho de que María haya concebido a Jesús de manera virginal por obra del Espíritu Santo es uno de los misterios centrales de nuestra fe. La Iglesia sostiene que María no tuvo otros hijos biológicos, ya que su papel como madre de Jesús es único. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 499, se afirma claramente: la Iglesia ha confesado siempre la virginidad de María, incluso en el parto. Además, en el Concilio de Letrán en el siglo IV, se definió que María es siempre virgen, lo que implica que, después del nacimiento de Jesús, no tuvo más hijos. El testimonio de las Escrituras y la tradición. Además, el Evangelio de Juan 19, versículo 26 al 27, muestra un aspecto importante sobre la relación de María con Jesús. En este pasaje, cuando Jesús está en la cruz, le dice a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo», refiriéndose al discípulo amado, probablemente San Juan. Y luego le dice al discípulo: «He ahí a tu madre». Si María hubiera tenido otros hijos, no habría sido necesario que Jesús confiara a su madre a otro discípulo en su lecho de muerte, ya que sus otros hijos podrían haberla cuidado. Esto refuerza la idea de que María no tuvo más hijos biológicos, y que su maternidad espiritual abarca a toda la humanidad. El cuidado y la maternidad espiritual de María. El Evangelio también nos revela que Jesús, como Hijo de Dios, tiene una relación única con su Madre María. En Lucas 1, versículo 38, María dice: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Al aceptar ser la madre de Jesús, María se convierte en nuestra madre espiritual también, no solo en la madre de Cristo en su humanidad. Como madre espiritual de todos los fieles, María sigue siendo virgen, ya que su maternidad está unida al misterio de Cristo y su misión redentora. La Iglesia Católica enseña que María no tuvo más hijos además de Jesús. Los llamados hermanos y hermanas de Jesús mencionados en los Evangelios son, según la tradición y el contexto cultural, más probablemente parientes cercanos, como primos, y no hermanos biológicos. El testimonio de las Escrituras, la enseñanza de los padres de la Iglesia, y la tradición de la Iglesia han mantenido siempre esta enseñanza sobre la virginidad perpetua de María, que se considera un aspecto fundamental de su rol como Madre de Dios. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y seguros de que María, la Madre de Jesús, fue siempre virgen, como un signo de su total entrega a Dios y su papel único en la historia de la salvación. La verdadera familia de Jesús no se mide por la relación sanguínea, sino por la obediencia a la voluntad del Padre. Esta enseñanza es fundamental para nosotros. Jesús nos invita a ser parte de su familia, pero para eso, tenemos que seguir el mismo camino que Él siguió: hacer la voluntad de Dios. No basta con decir que somos seguidores de Jesús o que creemos en Él. Nuestra relación con Él se concreta en la manera en que vivimos día a día, en nuestra disposición a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica ser obedientes a su palabra, vivir según sus mandamientos y seguir el ejemplo que nos dio Jesús. Esta obediencia es la que nos convierte en verdaderos hermanos y hermanas de Cristo.
La carta a los Hebreos, el sacrificio perfecto de Cristo. En la carta a los Hebreos, el autor nos recuerda que la ley del Antiguo Testamento, con sus sacrificios y ofrendas, no podía purificar de manera definitiva a las personas. La sangre de animales, aunque ofrecida con sinceridad, no podía quitar el pecado de manera definitiva. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre y ofrecer su propio cuerpo como sacrificio, el sacrificio definitivo que purifica a todos aquellos que se acercan a Él con fe. El sacrificio de Jesús es el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. A través de su sacrificio, Él nos muestra que hacer la voluntad de Dios, aunque pueda ser difícil, es el camino hacia la verdadera salvación. Jesús se entregó completamente al Padre, incluso cuando eso significaba sufrir y morir en la cruz. Esto nos muestra que la voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, pero siempre es lo mejor para nosotros. Jesús no vino a cumplir sus propios deseos o intereses, sino a hacer lo que el Padre le pidió, por amor a la humanidad. Hacer la voluntad de Dios no siempre es cómodo ni fácil, pero es el camino que lleva a la vida. Como dice San Pablo, en todo, Dios dispone para el bien de los que lo aman. A veces, puede parecer que lo que Dios quiere de nosotros nos cuesta. Nos desafía o nos lleva por caminos difíciles. Pero al final, el sacrificio que hacemos por Él es siempre recompensado con la paz, la alegría y la vida eterna. Jesús nos muestra que el sacrificio no es en vano, que, a través de Él, Dios cumple su promesa de redención para todos los hombres. La respuesta de un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El Salmo de hoy expresa una respuesta de fe total ante la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este es el clamor de un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a seguir sus caminos y a cumplir lo que Él le pida. El salmista no solo se muestra dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sino que también habla de un corazón que ha aprendido a escuchar la voz del Señor. Me pusiste en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Este cántico nuevo es una metáfora de una vida transformada por la voluntad de Dios. ¿Cuándo realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Nuestros corazones se llenan de un gozo que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. La obediencia a Dios no nos resta vida, sino que nos la da, nos llena de paz y de alegría. El Salmo 39 nos recuerda que Dios nos invita a vivir en su voluntad, y que cuando respondemos a ese llamado, experimentamos una profunda satisfacción que viene de seguir su plan. Vivir la voluntad de Dios en la vida cotidiana. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? Es fácil decirlo, pero muchas veces se nos hace difícil entender cómo esto se traduce en las decisiones concretas que tomamos cada día. Vivir la voluntad de Dios implica estar en constante comunión con Él, a través de la oración, la lectura de la palabra y la participación en los sacramentos. En la oración, buscamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas y pedimos su ayuda para vivir conforme a ese plan. Sin embargo, no siempre es claro lo que Dios quiere en situaciones específicas. En esos momentos, es importante discernir su voluntad. El discernimiento es un proceso que nos ayuda a conocer lo que Dios quiere de nosotros, especialmente en momentos de incertidumbre. Esto requiere paciencia, escucha interior y, a veces, consejo sabio de personas que viven su fe con integridad. Dios nos habla de diversas maneras, y es importante estar atentos a su voz.
tanto a través de las Escrituras como a través de los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. El sacrificio personal de hacer la voluntad de Dios. A veces, hacer la voluntad de Dios implica sacrificios. Puede que tengamos que dejar de lado nuestros propios planes o deseos para seguir lo que Dios nos pide. A veces, esto puede significar sacrificios grandes, entregar tiempo, dinero o esfuerzo por amor a los demás. Otras veces, el sacrificio puede ser más pequeño, pero igualmente importante, como poner a los demás antes que a nosotros mismos, perdonar a quien nos ha ofendido, o ser pacientes en medio de las dificultades. Cada sacrificio hecho por amor a Dios tiene un valor eterno. Jesús nos mostró que el sacrificio de nuestra voluntad por la voluntad de Dios no es en vano, aunque en el momento pueda ser difícil. El sacrificio de seguir a Cristo nos lleva a la verdadera libertad, la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Como Jesús, nosotros también estamos llamados a seguir el camino de la obediencia, incluso cuando nos cueste. Queridos hermanos y hermanas, al meditar sobre las lecturas de hoy, vemos que la voluntad de Dios no solo está presente en los grandes momentos de nuestras vidas, sino también en lo cotidiano. Jesús nos invita a ser parte de su familia, pero esta invitación está ligada a hacer la voluntad de Dios. Ser parte de la familia de Jesús implica obedecer a Dios con generosidad y amor. La obediencia no es una carga, sino un camino de vida que nos lleva a la verdadera paz y la verdadera alegría. Hoy podemos preguntar, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios en mi vida? Que esta reflexión nos impulse a abrir nuestros corazones y nuestras vidas al Señor, para que podamos decir con el salmista, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir cada día más cerca de Él, de ser obedientes a su llamada, y de vivir como verdaderos hermanos y hermanas de Cristo, siguiendo su ejemplo de amor y sacrificio. Oración de intercesión por los hermanos que piden oración. Padre Santo y lleno de amor, te damos gracias en este día por tu infinita bondad y misericordia. Hoy nos presentamos ante ti, como comunidad de fe, para poner en tus manos a todos nuestros hermanos que en este momento nos piden oración. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, y que nada se escapa de tu mirada amorosa. Te pedimos, Señor, por Gauri Pérez, que te da gracias por este nuevo día de vida. Te suplicamos que lo protejas junto a su familia, que apartes de ellos todo mal, peligro y enfermedad. Te pedimos que le concedas la paz en su corazón y la gracia de vivir según tu voluntad, llenando su hogar de amor, unidad y protección. Que el poder de tu Espíritu Santo los cubra con tu manto de protección, y que su vida se vea guiada siempre por tu luz. Te pedimos también por Ángel González, quien da gloria a tu nombre y pide bendiciones para todas las familias. Te damos gracias, Señor, por su vida y por su fe en ti. Bendice a las familias González Arellanes y González Galeana, y a todos aquellos que necesitan de tu presencia, que sientan tu amor protector y tu paz en sus hogares, y que en todo momento confíen en tu voluntad y tu providencia. Te presentamos a nuestra hermana Elsie, que se acerca a ti con humildad y fe, pidiendo por Colombia, por el mundo entero, por sus hijos, su madre, sus hermanos, amigos e inquilinos. Señor, escucha su súplica y derrama tu misericordia sobre todos ellos. Que tu luz ilumine su camino y les brinde la esperanza que tanto necesitan. Te entregamos sus preocupaciones, sus deudas, sus angustias y su salud. Que puedan encontrar consuelo en tu amor
y la sanación en tu presencia. Finalmente, te pedimos por Martín, quien pide nuestras oraciones debido a las dificultades que enfrenta. Cuando lee tu palabra, reza el rosario o da enseñanza bíblica, te pedimos que rompas toda atadura del maligno sobre su vida, y que lo protejas de las tentaciones y ataques del enemigo. Fortalece su fe y su corazón, para que pueda seguir siendo un instrumento de tu paz y amor. Que tu Espíritu Santo lo guíe y le conceda la gracia de encontrar serenidad y claridad en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por su valentía y por su disposición para servirte. Señor, en tu bondad y misericordia, escucha las súplicas de tus hijos, que confiamos en ti con toda nuestra fe. Te pedimos que derrames tu gracia sobre todos ellos, y que cada uno de ellos sienta tu presencia y tu amor en su vida. Te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por tu fidelidad. Que tu paz reine en sus corazones y en sus hogares, y que siempre encuentren refugio en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Bendiciones. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.